y que como desde este denominado metaconsenso se codifican las instituciones, se establecen las instituciones, se plantea el desarrollo social y los territorios en nuestra América. Posteriormente veremos cómo las luchas o movimientos sociales contrahegemónicos han gestado una potencia transformadora de la realidad excluyente que vive el continente americano, como resultante de los metaconsensos neoliberales. Estas germinaciones transformadoras nos permiten pensar en la factibilidad de éxito de las revoluciones desde abajo, desde nuestra historia y autoctonía. Por último, plantearemos algunos principios básicos sobre los cuales impulsar un fuerte y amplio proceso constituyente que devenga en un nuevo y real pacto político, que profundice la democracia, que erija un nuevo derecho y sea génesis de otras ciudadanías que repiensen los territorios en la América nuestra. El consenso liberal como metaconsenso. La economía mundial, con fundamento en la teoría liberal y luego neoliberal, y desde los intereses de los centros de poder que los representan, ha previsto los caminos de abundancia y crisis en el mundo. Los nuestros no serían la excepción. Un sistema devenido en crisis, el capitalismo, impone programas de ajustes estructurales encargados de fijar las políticas públicas, económicas y sociales a su reorganización. Los grandes centros de poder jalonando sus intereses en los que solo somos vistos como despensas proveedoras de materias primas para su desarrollo comercial y de mano de obra barata. Colorario de esto es que durante la Segunda Guerra Mundial, mientras Europa era devastada, Roosevelt y Churchill se reunían. Eso ocurrió el 14 de agosto de 1944 en un buque que se llamaba US Augusta. Se reunían a conversar sobre la recomposición económica y política del mundo, de la expansión del libre mercado, la globalización y el papel de estas potencias, unas en ascenso y otra en su ocaso, para alcanzar las metas presentadas en los 8 puntos del acuerdo, que serían la carta de navegación del mundo posguerra. En lo formal, en la creación de las Naciones Unidas se establecieron distintos comités para configurar la institución supranacional, los marcos legales y económicos que la regirían y los mecanismos para resolver los conflictos que tuviesen lugar en naciones. En New Hampshire, en 1944, se reunieron los delegados de las naciones más desarrolladas industrialmente para deliberar sobre cómo se conducirían las relaciones comerciales y financieras. De estos acuerdos surgió la creación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ambos con sede en Washington. Asimismo, el dólar estadounidense se estableció como la moneda de referencia internacional para las relaciones económicas. Con la consolidación de estos objetivos estratégicos, los Estados Unidos se convertían en la cabeza de la sociedad capitalista, generando una correlación geopolítica de fuerzas favorables. Eran los encargados de la reconstrucción europea, recordemos, con un robusto complejo militar, lo que sin duda se apalancó con los dos aparatos supranacionales. La América europea, así le determina Boaventura de Sousa, que es un efecto del truco de la razón universal europea que planteara Hegel. La América europea, como la denominan algunos autores por su proceso de migración y conquista, continuando la doctrina Monroe, en un mundo posguerra utilizó nuestros recursos, con la anuencia de los gobiernos satélites de nuestra América. Este concepto de nuestra América, en algunos momentos se le cambió el título al texto, es una expresión tomada de José Martí en un periódico mexicano denominado El Liberal, y contiene algunos de estos desarrollos para utilizar la categoría de América, y por eso siempre
la utilizo y más adelante la desarrollo. Primas, manos de obra y alimentos. Estas condiciones geopolíticas permitieron una importante bonanza para nuestras economías, especialmente para las clases sociales dueñas de la tierra y con el poder del Estado. Sin embargo, esta tendencia pasaría luego de un periodo incipiente de industrialización, con diferentes matices en cada nación, a una profunda crisis financiera que alcanzó topes altísimos. Crisis que, finalizada la década de los 80, llevó a nuestros países a endeudarse aún más con las instituciones nacidas de Bretton Woods, es decir, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En una jugada maestra, además de préstamos a elevadas tasas de interés, terminó imponiéndose medidas de ajustes que expone en su conferencia Latinoamérica Adjust How Much Has Happened, el economista británico John Williamson. Dichas medidas entre los deudores y los acreedores se definió como un, entre comillas, consenso, un acuerdo entre las partes para superar la crisis, denominado Consenso de Washington o Consenso Económico Neoliberal, por ser Washington la sede de las dos entidades mencionadas. El objetivo central de puesto a funcionar por primera vez en el mundo en nuestro hemisferio es, abro comillas, la organización de la economía global con su sistema de producción, sus mercados de productos y servicios y sus mercados financieros, y promueven la liberación de los mercados, cierro comillas. Y por lo tanto, y para lo cual se hace necesaria, abro comillas, la privatización, el minimalismo estatal, el control de la inflación, la primacía de las exportaciones, el recorte del gasto social, la reducción del déficit público y la concentración del poder mercantil en las grandes empresas multinacionales y el poder financiero de los grandes bancos. Nos sucede Boaventura de Sousa que el consenso de Washington es un pilar fundamental para el establecimiento del consenso neoliberal, pero igualmente considera que para que se constituya en un metaconsenso es necesario profundizar reformas y políticas públicas en los estados americanos que permitan su fortalecimiento. Un instrumento para ello son los llamados pactos sociales, de los cuales se imponen instituciones, derechos y se delimita la democracia. Para la consolidación de ese metaconsenso, según Boaventura de Sousa, se establecieron 3 consensos adicionales. El primero, el consenso para el debilitamiento del Estado. El segundo, el consenso democrático liberal. Y finalmente, un tercer consenso que es el consenso para la administración de justicia y las instituciones. Estos engranan el soporte de la cultura para el desarrollo de los pactos regionales. Como se manifestó, para que germinara la apuesta económica del consenso de Washington, era vital el debilitamiento del Estado. Entonces, se instituye como el regulador de las relaciones civiles y mercantiles, reduciendo a la mínima responsabilidad del mismo con las ciudadanías, pretendiendo deshacer de la conciencia colectiva la exigibilidad de derechos económicos y sociales y trasladando tal obligación al sujeto. El aspecto integrador de este metaconsenso es el denominado modelo democrático liberal, minimalista, el cual, muy a pesar del ropaje democrático, no brinda la posibilidad de representación salvo en excepciones a las multitudes excluidas. La pseudoparticipación política para simular la democracia se halla limitada a la mínima expresión dentro de un modelo corrupto que compra electores y elecciones, y también sea a través de los órganos encargados de la mecánica electoral en los que se entronizan la misma clase social en el poder o con el clientelismo y las financiaciones ilegales e irregulares. Todo esto genera un ambiente proclive a la perpetuidad de los sectores hegemónicos y económicos en el poder político. Así, la democracia es reducida al ejercicio electoral cada cierto
periodo de tiempo, imposibilitando la expresión